Dios le bendiga, mis hermanos. Dios me le guarde grandemente. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 15:10, diciendo que lo que yo soy, lo soy por Cristo, por la gracia. Lo que somos nosotros, lo somos por la gracia de Cristo. Pablo enseña que nuestro valor, nuestra identidad en Cristo no se basa en lo que el hombre diga acerca de nosotros, lo que el hombre piense acerca de nosotros, sino lo que Cristo ya logró hacer con tus pecados. El logro de Cristo, de donde Cristo te sacó. ¿Ve? De donde Cristo te sacó. Hubieron varios personajes en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que se sintieron rechazados, discriminados y que lo juzgaron. Como por ejemplo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, Dios le dice, vuélvete a mí. Y cuando Dios le habla al profeta Jeremías, vuélvete a mí, y le dice lo valioso que él es ante Dios, le dice el profeta Jeremías que ellos, tus enemigos, no te convenzan a ti, sino tú le convences a ellos. Asimismo hacía Pablo el apóstol. A Pablo lo querían dar un corazón y querían convencer a Pablo de que él era un falso apóstol. Y Pablo lo que hizo es que convenció a ellos de que ellos eran los que estaban mal delante de Dios. Entonces hoy vamos a estudiar y analizar el origen del rechazo. ¿De dónde viene el rechazo? Pero también vamos a hablar cómo enfrentar el rechazo y la crítica de acuerdo a la palabra del Señor Jesús. Vamos a pasar un momentito a 1 Corintios. 1 Corintios 9, del 2 al 5, Pablo defiende su llamado apostólico. Pablo defiende su ministerio apostólico en 1 Corintios capítulo 9, del 2 al 5. Dice de la siguiente manera: si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra lo que me acusan, esta es mi defensa. Mira cómo Pablo dice, contra lo que me acusan. ¿Es legal defenderse uno ante los ataques? Sí, es legal, pero hay que hacerlo de una manera responsable y prudentemente y dignamente. Amén. Entonces Pablo dice, contra lo que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Había mucha gente legalista en el grupo de Pablo, en los tiempos de Pablo. No tenemos derecho de traer, escuchen bien, de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. No tenemos derecho de traer a nuestras esposas con nosotros para que nos acompañen, ¿verdad? Para que nos acompañen como la ayuda idónea, ¿ve? Entonces él estaba defendiéndose de una manera legal y prudente y dignamente. Vamos a ir a algo bien importante. El rechazo, uno se siente rechazado desde Adán en adelante. Vemos cómo el hombre culpa a su esposa Eva. No que mi esposa Eva me dio del fruto y yo comí. La culpa la tiene ella. Porque el pecado así surge. De Adán en adelante, el hombre cae en un sentimiento de culpabilidad, de sentirse rechazado. Y no solamente eso, culpa a los demás, no quiere sentirse responsable de sus actos. Ahora, cuando vemos que de la cruz en adelante, cuando Cristo muere en adelante en la cruz, vemos que Cristo quitó nuestras culpas, el oprobio, como dice el salmista David, que habíamos cargado oprobio, vergüenza,
Pero Cristo llevó en la cruz, en su muerte y en su sepultura, cargó la culpabilidad tuya. El oprobio, ya tú no tienes que entrar a la iglesia con la cabeza bajita. La cabeza bajita. Cuando alguien habla de un tema que son temas fuertes, son temas como de lo que conocemos de tabú, como por ejemplo temas de drogas, temas de alcoholismo o temas de sexualidad o adulterio, la tendencia del hombre es bajar la cabeza, como que se siente culpable, rechazado, no digno, ¿verdad? Pero el hombre no debería de bajar la cabeza con oprobio, con vergüenza, porque Cristo llevó la vergüenza, el oprobio, el castigo, la culpa en su cuerpo, en su muerte, la llevó Él. El hombre por naturaleza, por defecto, el hombre le gusta mucho juzgar, con el dedo juzgador, criticar, sembrar en otro que tú eres culpable. Porque así trabaja la naturaleza caída del hombre. Así trabaja la naturaleza que tenemos cuando no la sometemos en Cristo. Cuando no la sometemos en Cristo en oración, que nos ayude a nosotros. Lo que hace es castigar. Cristo Jesús lleva el castigo, ¿verdad? Como dice Isaías, el profeta, llevó el castigo de vuestra paz, cayó sobre él. El castigo cayó sobre Cristo. Las vituperaciones cayeron sobre Cristo. La culpabilidad y el oprobio de la humanidad en sentirse rechazado por el pecado cayó sobre Cristo. Pero la parte humana, la parte carnal del hombre, la humanidad, carnalidad del hombre, quiere seguir castigando, quiere seguir lacerando, culpando a otros, porque eso es carne. Eso no tiene nada que ver con el diablo. Eso no Eso no tiene nada que ver con el diablo. Ese es el diablo. No. Es la carne, es la humanidad. Cristo pagó el precio. Cristo recibió el castigo para que tú no tengas culpa y oprobio ni vergüenza ni te sientes culpable. Pero el hombre en su carne quiere seguir castigando. Cristo pagó el precio, fue castigado para librarnos a nosotros del castigo y del juicio y de la condenación. Pero el hombre quiere seguir profetizando. Profetiza porque eso es humanidad, carne. Carne, eso no tiene que ver con el diablo. Eso no tiene nada que ver con el diablo. Ese es la humanidad. Es la carne. La carne quiere seguir vituperando, castigando al hombre, profetizando. Así me dice el Señor. Así me dice el Señor que yo veo una visión. Veo una visión, una revelación que yo te venga al infierno. Si Dios murió por ti, Dios te sacó del infierno. ¿Ves? Las metidas de pata que muchos pastores hacen. Claro que yo me di de cuenta, claro. Seguro que sí me di de cuenta. ¿Ves? Ahora, cuando Cristo muere y resucita, si buscamos Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, Romanos 4, 7 y 8, dice el apóstol Pablo. Vamos a leer. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. No dice pudieran ser perdonadas, no, que cuando Cristo murió, los pecados y las maldiciones tuyas fueron ya sacadas y perdonadas para que no haya condenación. Cosa que en el Antiguo Testamento no había la muerte de Cristo y estaba vigente. ¿Ves? Cuando a ti te dicen, hermano, hay que hacer guerra espiritual para romper cadenas y maldiciones. ¿Qué cadenas y maldiciones? Por haber tú creído en la sangre de Cristo, ya tú fuiste perdonado de tus pecados y las maldiciones. Y todo cayó sobre Cristo. El evangelio es confiar, creer. ¿Te das de cuenta cómo brega la carne? La carne, cuando Pablo habla de carne, significa que el hombre desea hacer algo para sentirse libre, tener libertad, tener salvación cuando ya tú la tienes por haber creído en la sangre de Cristo. ¿Ves? Entonces Pablo continúa
Bienaventurado, esta palabra lo habla el profeta, el salmista David. Dios le dio esa revelación al salmista David, aun cuando el salmista David no conocía la justificación, no conocía lo que es la gracia. Pero Dios le dio esta revelación y Pablo habla lo que Dios le dio esta revelación al salmista, sin que el salmista David haya experimentado esta salvación. ¿Ven? Bienaventurado, aquí Pablo dice, tú eres un bienaventurado. El hombre dice, no, tú estás en el infierno, porque eso es carne, hermano. El hombre siempre quiere castigar, todo lo contrario. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Tus pecados ya Cristo en la cruz los cubrió, los tapó, de manera que Él no ve pecado. ¿Lo sabía? Él no ve pecado en ti, Él ve la justicia de Dios en ti. Él ve la gracia, Él ve la santidad en ti. Aún en tu debilidad, ¿verdad? Cuando aflaqueamos y cojeamos, como quiera Dios ver la santidad de Dios en ti, como quiera la ve. Porque al tú tener a Cristo, Dios Padre, al ver a Cristo en ti, Él te ve justo y santo, porque ya ve a Cristo formado en ti. En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento había que hacer obras. Las obras, los mandamientos, y si fallabas, Cristo te juzgaba, Dios te juzgaba y te condenaba. Dice Pablo, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, versículo 8. Dios te llama a usted bienaventurado. ¿Por qué? Porque cuando tú creíste en Cristo, fuiste sellado y justificado en la sangre de Cristo. Por lo tanto, Pablo nos dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, no te culpa. Eres un pecador. El Señor me revela, me dice, no, el Señor no ve pecado en ti, en tu espíritu, ve a Cristo en ti. Y si ve a Cristo en ti, te halla justo y santo. Esto es algo glorioso y maravilloso. Tenemos que aprender a creer y en tener fe en lo que el Evangelio nos dice. Vamos ahora a algo bien importante. ¿Cómo enfrentar el rechazo y la crítica? ¿Cómo enfrentar el rechazo y la crítica? Okay, voy a ser muy prudente y voy a ser muy honesto. Voy a hablar el lado positivo y el lado negativo. O sea, voy a hablar claramente, voy a poner las cosas en balance, ¿ok? Ok. El primer punto que tenemos que nosotros comprender, ¿ok? El primer punto que tenemos que comprender es, hay que aprender a distinguir entre lo que es ser injuriado o maldecido versus en comparación con lo que es la libertad de la libre expresión social. Nosotros cuando alguien habla mal de nosotros, ¿verdad? Que no nos gusta, yo sé que no nos gusta, que alguien en secreto hable algo mal y nosotros pensamos que estamos hablando mal de nosotros. Ellos están hablando mal de nosotros. El hombre tiene la capacidad de poder expresar lo que tú hablas, lo que tú piensas, todo lo que tú hablas, otras personas tienen la libertad, ¿verdad? Bajo la ley de la tierra y la ley de Dios, de poder discernir y evaluar y poderte escribir. Déjame escribirle a fulano de tal. Hermano, Dios te bendiga, oí tu mensaje y tengo esta opinión, tengo esta sugerencia. Esta es mi opinión en cuanto a tu mensaje, a tus ideas. Deja escribirle a fulanito, hermano fulano, Dios te bendiga. Esta es mi opinión, pienso yo esto de ti o pienso yo acerca de lo que tú enseñas. Todo. No te está injuriando, no te está maldiciendo. Es que todos tenemos ese derecho legal de hablarlo. No es sinónimo, no es equivalente a que te esté maldiciendo. Ser maldecido y injuriado es otra cosa muy diferente. Ahora presten atención. Hay libertad de expresión con la intención. Presten atención. Hay la libertad de expresión con la intención de exhortar, corregir, amonestar, instruir al hombre para el progreso tanto en la vida cristiana como en la vida cotidiana.
¿La hay? Claro que sí. No, que tú estás hablando de mí. Shh, shh, shh. Hay libertad de expresión. Legalmente. Yo más adelante les voy a enseñar a ustedes, ¿verdad?, cómo nosotros enfrentar cuando alguien sí de verdad te injuria. ¿Ves? Más adelante, así que espera, no te adelantes, que lo tengo aquí en el bosquejo. Ya está escrito aquí en el bosquejo. Lo tengo aquí ya escrito en el bosquejo. Cómo enfrentar a alguien que te vitupera de verdad, que te injuria, que te maldice de verdad, pero por la palabra. Cómo tú poderlo enfrentar, como lo hizo Pablo, también, que defendió su evangelio y su ministerio apostólico. Mientras tanto, vamos a quedarnos aquí, ¿verdad?, en lo que llegamos allá. Hay libertad de expresión con intención de exhortar, amonestar, instruir, ¿verdad?, al hombre para el progreso. Y eso no quiere decir que tú digas que habló mal de ti. Es que hay ese derecho legal, ¿ok? Ahora, cuando nosotros, la iglesia, tenemos que presentar defensa, escúchame bien, en forma de pregunta. Lo hablo en forma de pregunta. Cuando nosotros, la iglesia, tenemos que presentar defensa bíblicamente cuando alguien nos ofende o nos insulta. Ahora viene lo mejor. ¿Cuándo es y cómo? En forma de pregunta. ¿Cuándo hay que presentar defensa? Cuando nos injurian, nos maldicen, y hacerlo de una manera bíblicamente y legalmente. Ok. Todo lo que la Biblia y el Evangelio nos dice. Ahora vamos a enfocarnos en lo que el Evangelio dice, en lo que la Biblia dice acerca de nosotros, ¿verdad? El lado positivo. Todo lo que la Biblia y el Evangelio nos dice para nosotros, que ya usted es, como por ejemplo, lo que ya somos en Cristo. Somos salvos en Cristo, ¿cierto? Ya tú eres salvo en Cristo. Que no habrá más condenación para los que están en Cristo. Romanos 8, 1 y 2. Ya no hay más condenación del infierno para los que están en Cristo. Todo lo que la Biblia habla y dice para nosotros, por usted haber aceptado a Cristo. Que la buena obra que Dios empezó en usted, Dios te da seguridad que Él la va a terminar. Eso lo dice la palabra de Dios. Que Dios te llamó, te escogió, te perdonó los pecados, te justificó. Y dice Pablo en Filipenses 1:6, que la buena obra que Dios empezó en ti, Él promete perfeccionarla y terminarla. Él no te va a dejar a la mitad. Él no te va a dejar a la mitad. Es que Él está empezando la buena obra. Ahora, piensa en esto. Cuando alguien te dice todo lo contrario a lo que tú eres en Cristo, cuando alguien te dice todo lo contrario, que tú te vas para el infierno, que tú perdiste la justificación, que tú perdiste la regeneración, que ya Cristo te sacó del pecado, removió tu nombre de los cielos, todo lo que contradice lo que ya Cristo te regaló y lo que tú eres en Cristo, ahí entonces eso es injuriar, maldecir. Es como llevarte otra vez a la ley. Es como llevarte otra vez nuevamente al pecado, a la condenación, alejarte de Cristo. Entonces ahí es cuando vamos a tener defensa de una manera legal, prudente y digna, con respeto. No es ofendiendo. No hay que ofender o insultar. Detractor. Tú eres un detractor, eres una basura, eres aquello. No hay que usar ese lenguaje. Pero defendernos de una manera digna y santa y justa, porque cuando tú defiendes tu ministerio, cuando tú defiendes tu llamado y lo que tú eres en Cristo, Dios participa. Dios participa también, ¿ok? Ahora, vamos a Filipenses 4:8. Vamos a pasar a Filipenses 4:8, ¿ok? Y dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos enseña a nosotros también todo lo que Cristo hizo por nosotros.
a pensar en la obra. Como dice Pablo en 1 Corintios 15:10. Lo que yo soy, lo soy por la gracia de Cristo, por la obra de Cristo. Pablo nos enseña a pensar lo que somos en Cristo, la obra que Cristo hizo. No es a pensar lo que otros digan de ti o piensen de ti. ¿Ve? Todo lo que a ti te contradigan, lo que tú eres en Cristo, eso es maldición. Pero no es que tú estés maldecido, es que tú tienes derecho legalmente a defenderte y pensar que ya Cristo logró hacer algo por nosotros, que somos transformados, una nueva criatura. En eso nosotros tenemos que pensar, hermano, también, ¿ok? Dios te bendiga, hermano. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Amén. Bendecidos. Gloria a Dios. Amén.